que Popper nos va a explicar utilizando algunos ejemplos específicos de cómo la ciencia avanza bajo una perspectiva crítica. Y la crítica significa someter a refutaciones las teorías para apartar, descartar aquellas que no responden a la realidad, que no responden para acercarnos a la objetividad y a la verdad como tal. Entonces va a ir a Platón, por ejemplo, y dice, miren, cuando revisamos a Platón y su tesis central de la teoría de las formas o de las ideas, vemos cómo tuvo como antecedentes a autores o filósofos como Parménides. Y como Parménides incluso va a influenciar a otros autores, a otros filósofos como Demócrito, ¿ya? Entonces vea esto, dice Popper, miren, si usted quiere entender la teoría central de Platón relativa a la teoría de la forma o de las ideas, no lo va a entender desde el plano filosófico. Usted tiene que ver el problema de una óptica extrafilosófica. Porque Popper dice, mire, filósofo, técnico, académico, intelectual, persona, que tiene una responsabilidad cívica con el contexto. No puede estar teorizando sobre problemas cualquiera, pero no los problemas que acaecen o acontecen en su contexto real. El filósofo tiene que enfrentar los problemas que aquejan a su sociedad, que aquejan a su historia, que aquejan a su realidad. Sí puede teorizar sobre otras cosas, pero debe enfrentar la necesidad específica, concreta, real a la que se somete. El reto del filósofo es responder frente a esas situaciones. Pero entonces dice, mire, usted no va a entenderlo si no verifica o entiende cuál es el problema del contexto de la sociedad, del contexto en el que vive el autor. Y entonces el problema que está es un problema asociado a la materia. Y particularmente explicar el fenómeno del cambio. Hay un esfuerzo por explicar el orden de cosas materiales, por qué las cosas cambian. Es decir, hay una preocupación en esta perspectiva filosófica de comprender cómo es que se da el movimiento, o más bien, cómo es que se produce el cambio. ¿Sí? Entonces, dice Popper, vaya, para entender esto vamos a revisar a Parménides. Parménides dirá, miren, vean esto, dice, Parménides cree que solo lo que es, lo que no es, no existe. El no ser, es decir, el vacío, no existe. Vean, Parménides está teorizando, y repito, para Parménides, solo lo que es. Lo que no es, no existe. El no ser, es decir, el vacío, no existe. Y dirá él, el mundo es pleno. El mundo es como un bloque completo. Y en tanto que es un bloque, que no hay escisiones en el movimiento no es posible. El movimiento es imposible. Parménides está planteando bajo una perspectiva lógica, racional, que el movimiento es imposible. Pero resulta que esa tesis, aparentemente bien construida, lógicamente, racionalmente, cuando la sometemos a la realidad, no responde. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia directa de que el cambio existe. En consecuencia, hay un problema en las premisas. Si la conclusión es que el movimiento es imposible, pero el movimiento de la realidad es posible, hay un problema en las premisas. Bueno, porque aparece Demócrito, y Demócrito va a inferir la falsedad de las premisas de la perspectiva de Parménides. Y es aquí lo crítico es superar, es contrastar, es mejorar lo que la teoría nos ha mostrado en un momento. Y dirá, miren, fíjense que el movimiento existe. En consecuencia, el movimiento es posible. No como lo sostiene Parménides, que el movimiento es imposible. Si el movimiento es posible, esto nos conduce a que el mundo tiene partes. No es uno solo como lo plantea Parménides. Más bien el mundo tiene partes y en consecuencia el vacío existe, el no ser existe. Entonces, Demócrito retoma la perspectiva teórica de Parménides, la va a verificar en el sentido de que va a someterla a una refutación teórica en este caso, y va a derivar de ella una nueva teoría, o más bien va a plantear una teoría de cara a esta. ¿Y qué es lo que dice entonces Demócrito? Miren, fíjense que el movimiento sí existe, el no ser existe, el cambio es posible. Pero ¿qué es lo que interesa acá? Interesa que Demócrito, a pesar
de que va a contrastar o a impugnar de alguna forma las ideas planteadas por Parménides, no es que las anula por completo. ¿Por qué? Porque retoma algunas ideas de este. ¿En qué sentido? Bueno, va a retomar la concepción de que hay algo que sí carece de espacio, o más bien que es pleno, que es una unidad. ¿Cuál es esto? ¿Qué es esto? Lo que va a llamar átomos. Los átomos son indivisibles, no tienen partes. Es más bien, los átomos son una unidad, son plenos. Es una cobertura absoluta, completa. Entonces, dirá Demócrito, va a plantear una respuesta al problema del cambio, va a dar una concepción material de la realidad y dirá, miren, el no ser existe, el vacío existe. ¿Por qué? Porque sobre este existen elementos que sí son indivisibles, que son plenos, que no contienen partes y que son los átomos y que se mueven sobre este no ser. El ser actúa junto al no ser. Es decir, la materia pues sobre el vacío va a interactuar y la recomposición o la reubicación de estos elementos que llamamos átomos sobre el no ser, sobre el vacío, es lo que determina el movimiento, y todo movimiento es cambio. Vean entonces cómo Demócrito de alguna manera va a tomar las premisas mejoradas de parte de Parménides para poder teorizar, y va a plantear una perspectiva material de la realidad que va a perdurar y que va a inspirar por muchos años a la teoría física, a la física moderna, incluso hasta la época de Newton, por ejemplo. Entonces, la perspectiva crítica retoma lo que la teoría nos da, la vamos a criticar y se va a mejorar. No se parte de nada, no se parte de cero, la ciencia no avanza de cero. Y eso tiene que ver con un problema de la tradición que más adelante hablaremos sobre esto. No se puede destruir o aniquilar pues, por completo lo que ya preexiste, porque en consecuencia nos quedamos sin un sustento para poder seguir avanzando. Y esto tiene que ver con una perspectiva política en cuanto a la revolución y al reformismo.